Ok, muy buenas. Vamos a continuar con nuestro curso de GraphQL y ahora lo que vamos a estar configurando en nuestro proyecto es el esquema. Como en cualquier otro proyecto, cuando nosotros hacemos referencia al esquema, pues básicamente lo que queremos hacer es modelar los datos que van a describir el problema que nosotros vamos a tratar de estar pues resolviendo y claramente consultando contra la base de datos. Para eso, primero vamos a definir un poco cuáles van a ser las tablas con las cuales vamos a estar trabajando, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí vamos a establecer un modelo bastante sencillo donde vamos a tener estudiantes que están asignados a ciertas clases y vamos a poder asignarle notas y observaciones a esa relación estudiante-clase. Aquí, como puedes ver, vamos a tener la entidad o la tabla de estudiantes donde vamos a definir una llave primaria que va a ser el ID, vamos a tener el nombre y le vamos a asignar una edad para tener un poco de datos demográficos del estudiante que vamos a tratar de modelar. Claramente, esto si lo llevamos a un proyecto real, pues se sobreentendería de que el estudiante pues, va a tener muchísimo más datos demográficos que nos van a ayudar en un análisis posterior para poder entender, por ejemplo, en qué zona geográfica vive el estudiante, entender, por ejemplo, cuántos años pasó desde que se graduó de high school o secundaria y se inscribió en la universidad, etcétera, ¿no? Ahí claramente pues podemos trabajar un poco más posteriormente el modelo de datos, pero ahorita pues por efectos pedagógicos vamos a tratar de dejar un modelo de datos simple que nos ayude a explicar los conceptos básicos de cómo vamos a relacionar en este caso los esquemas de GraphQL con una base de datos relacional, ¿no? En este caso es una base de datos de Azure SQL la que vamos a estar utilizando. Vamos a tener también el modelo de la clase, donde vamos a tener el ID, el nombre y una pequeña descripción de la clase que nosotros vamos a estar insertando en la tabla. Vamos a tener una tabla de observaciones. Aquí es donde vamos a tener si el estudiante aprobó, si aprobó con bajo rendimiento, aprobó con alto rendimiento o si reprobó. Y vamos a tener la clase intermedia entre estudiantes, clases y observaciones, de hecho también. Pero bueno, ¿no? Entonces aquí vamos a tener una llave compuesta en este caso entre el estudiante y clase. Aquí lo que estamos diciendo, ¿no? A nivel de modelo de datos es que un estudiante únicamente puede tener como un único intento con una clase como tal. Entonces, si tú quisieras que un estudiante pudiese llevar varias veces una clase, esta llave primaria compuesta que tenemos definido en esta parte de acá dejaría de funcionar y ocuparíamos colocar un ID, un identity, ¿no? Un autoincrementable, por lo cual aquí el modelo de datos o el modelo de negocios pues se limita a que un estudiante únicamente puede llevar una clase. La nota, ¿no? ¿Cuál fue la nota que este estudiante se percibió en esta clase que fue inscrito? Y la observación de acuerdo de la nota que él obtuvo, ¿no? Que nuevamente puede ser que haya reprobado, que haya aprobado con un alto rendimiento o que haya aprobado con un bajo rendimiento. Nuevamente en las observaciones también podríamos colocar otro tipo de estados como el abandonó, como el nunca se presentó, también para poder llevar otro tipo de estadísticas. En esta tabla, como puedes observar, entonces como te había comentado, aquí estamos colocando como primary key el estudiante y la clase ID. Recuerda de que esta tabla básicamente lo que refleja es una relación de muchos a muchos entre lo que viene siendo el estudiante y la clase. Y entre estudiante, clase y observaciones, básicamente es una relación de uno a muchos, ¿no? Una observación puede estar reflejada múltiples veces dentro de estudiante clases y estudiante clases, no, un récord solamente tiene una única observación, ¿no? Entonces, leyéndolo en varias direcciones, en las dos direcciones,
de observación hacia estudiantes clases es de 1 a muchos y de estudiantes clases hacia observaciones es de 1 a 1. También esta tabla la pudieses ver como una relación ternaria, no sé por allá si recuerdas en entidad-relación extendida, que cuando combinábamos tres entidades, en este caso la entidad del estudiante, de la clase y de la observación, en medio queda esta nueva tabla que puede ser el enrollment, el registro, etcétera, como lo quieras ver, que en su traducción pues termina siendo una tabla de estudiantes clase. Entonces, eso es un poco de lo que se ve en una clase de bases de datos 1. Aquí estamos creando claramente los foreign keys para poder mantener ese constraint de que sí existan los datos de acuerdo de una tabla a otra. Entonces estamos creando el foreign key entre estudiante, hacemos el reference entre estudiantes y lo comparamos con el ID. Hacemos el foreign key con el clase ID y hacemos el reference con clases. Y el ID, de acuerdo de que es la llave primaria, en este caso en la tabla de clases, y el mismo ejercicio con la tabla de observaciones. Una vez que nosotros ya hemos tenido eso, recuerda de que es muy importante de que ya tengas creado también el esquema y no trabajes encima de DBO, porque eso se considera una mala práctica de seguridad de información. Ok. Bueno, yo en mi caso ya tenía preparado un par de inserts. Si quieres, te los enseño súper rápido. Como puedes ver en observaciones, como te había comentado, pues yo ya tenía en mi catálogo de observaciones estas tres categorías como tal. Podemos ver también en Sample Prep las clases que tengo cargadas. Por el momento solamente tengo tres, ¿no? Que sería álgebra, geometría y sistemas expertos. En su nombre, que viene siendo un poco tanto el código de la clase como tal, tenemos la de estudiantes. Y como puedes ver, tengo a Juan, María, a Carlos, ¿no? Y a Ana, con sus respectivas edades también. Y tengo la de estudiantes clases, ¿de acuerdo? Donde pues tengo el ID del estudiante, el ID de la clase, qué nota fue la que sacó y cuál es la observación que se obtuvo dependiendo de la nota. Entonces, recuerda que aquí pues claramente podemos hacer joins para poder entender un poco más descriptivamente qué significa cada uno de esos códigos. Los podemos hacer súper rápidos, ¿no? Por ejemplo, estos estudiantes clases, aquí le podemos hacer un inner join con estudiantes y lo vamos a hacer donde el estudiantes clases, ¿no? Que aquí sería estudiante ID, sea igual a estudiantes.id, tal cual. Podemos hacer el inner join también con la clase, ¿no? On clase ID sea igual a c.clase ID. Vamos a ver. Vamos a limpiar un poco este código, ¿no? Para que se vea mejor. A ver, vamos a quitar esto. Vamos a poner asterisco por el momento. Vamos a dejarlo así. Ah, perdón, es que esto no va. Tenemos esto de acá. Así. Tenemos este. Así, ¿no? Para que quede muchísimo más ordenado. Vamos a hacer ahora el inner join con ensamples prep punto observaciones, ¿no? Vamos a colocarlo con un O en su alias. On observaciones ID sea igual a O punto observaciones ID. Entonces, cuando lo corremos, pues aquí podemos ver que, por ejemplo, Juan en su clase de álgebra, ¿no? Aprobó con alto rendimiento y su nota, pues básicamente fue un 95. Tenemos un ejemplo de acá de un 65 que fue de María para la clase de geometría que aprobó con bajo rendimiento, ¿de acuerdo? Y tenemos otro ejemplo acá, ¿no? De un 45, ¿no? Que sería para Ana, ¿no? En este caso, donde reprobó, ¿no? Entonces, claramente, pues mediante la combinación de queries, pues nosotros podemos combinar la información de nuestra tabla y pues sabemos que a través de las llaves foráneas, que son constraints de existencia de un registro hacia otro, pues podemos garantizar de que efectivamente nosotros vamos a tener
la data, ¿no? Bien referenciada, ¿no? Estamos haciendo prácticamente la validación de constraint mediante el foreign key. Ok, bueno, ahora que ya entendemos, ¿no? Cuáles son, en este caso, pues un poco las tablas que estamos utilizando en nuestro modelo de datos, vámonos a nuestro proyecto de GraphQL. Entonces yo voy a entrar vamos a ver, déjame ver. Yo voy a entrar a graph.sys, ¿de acuerdo? Y vamos a continuar desarrollando nuestro proyecto aquí. Ok, entonces vamos a colocarlo aquí, vamos a colocar nuestro acá, vamos a ver si podemos hacer un poquito más grande este, no, ok, vamos a hacer un poco más grande este, claro que sí. Ok, entonces yo en el proyecto aquí te dejé cuáles son las tablas que te acabo de mencionar por si lo quieres replicar al momento que estés haciendo el ejercicio conmigo o que te sirva de referencia para alguna base de datos que tú quieras modelar también. Ok, entonces vamos a crear acá un nuevo archivo al cual vamos a llamar schema.js. Entonces, en este archivo de schema.js vamos a tratar de identificar un poco cuáles son el equivalente de esas tablas, pero en tipiados para GraphQL. Entonces, lo primero que vamos a importar, vamos a hacer un poco más grande, lo primero que vamos a importar en esta parte de acá va a ser el objeto de GraphQL, que es el que nos va a ayudar a crear esos type defs. Entonces vamos a colocar GraphQL, va a ser igual a require, ¿no? Y vamos a poner, en este caso, Apollo Server Express. Aquí está bien, ¿no? Esto de acá, vamos a guardarlo. A ver, aquí quiero que notes que cuando estábamos haciendo la configuración del proyecto, nosotros tratamos de definir tipos de datos y resolvers. En este caso, el tipo de datos es a lo que nosotros vamos a conocer como el esquema, ¿de acuerdo? Aquí estaba definiendo un esquema súper sencillo que se llama query, que es básicamente cuáles son los queries que yo voy a poder correr, ¿no? O los queries que yo voy a querer resolver al momento que nosotros estemos ejecutando nuestro proyecto. Aquí, como puedes ver, query tiene un único tipo de dato que se llama hello, que es de tipo string, y ese es básicamente el que nosotros vamos a querer resolver como tal. Entonces está bastante sencillo, ¿no? En este caso el tipo el type def, ¿no? Que tenemos definido para el esquema de este proyecto de acá. Entonces vamos a definirlo ahora un esquema pues un poco más complejo que nos ayude para poder soportar la lógica de la base de datos que te acabo de explicar. Entonces para eso vamos a crear en const. Déjame ver si puedo deshabilitar. Disable compressions por el momento, ¿no? Para que no moleste tanto. Entonces aquí vamos a colocar los type defs, ¿de acuerdo? Que es lo que nos va a servir a nosotros nuevamente para poder modelar la data que queremos que GraphQL sepa interpretar. Entonces aquí vamos a colocar el GPL y mediante este carácter que es como un apóstrofe invertido, vamos a empezar a definir todos los modelos de datos que nos van a servir dentro de nuestro proyecto de GraphQL. Entonces esto lo vamos a empezar a hacer a través de la palabra reservada type y aquí vamos a empezar a definir las entidades que nosotros vamos a querer tener dentro de nuestro modelo de datos. Aquí te recomiendo de que trates de utilizar la misma nomenclatura que seleccionaste en la base de datos para que se refleje bien también en tu esquema o modelo de datos dentro de GraphQL. Entonces por allá teníamos a estudiante, de acuerdo, que viene siendo la tabla de estudiante como tal, ¿no? Que es la que teníamos en esta parte de acá, de acuerdo. Y estudiantes, vamos a definir cuáles son los tipos de datos que tenemos en estudiantes. Primero, pues sabemos que tenemos un ID, ¿no? Recuerda que lo podemos ver acá también. Si lo vemos estudiantes en columnas, recuerda de que lo tenemos en este caso mapeado en minúscula, lo tenemos como un ID
y este lo tenemos definido como un primary key, por lo cual este viene siendo como el identificador o el ID, ¿no? El elemento único que me va a identificar cada una de las observaciones que nosotros vamos a tener dentro de esta entidad. Vamos a colocar este signo de admiración para poder indicar que ese elemento debe de ser obligatorio y en el caso de que pues, no se encuentre en el modelo de datos, pues realmente nos devuelva un error, porque queremos también que GraphQL respete la integridad que nosotros estamos definiendo en nuestro modelo de datos. Luego teníamos el nombre. El nombre en este caso lo vamos a definir con un string. Nota que la S debe de ir en mayúscula en este caso. Y nota que el nombre también yo lo estoy colocando como un not null, lo que significa de que tiene que ser obligatorio. No puede haber un valor nulo en un registro dentro de esta tabla de estudiantes. No, nuevamente, por eso estoy colocando este signo de exclamación también. Vamos a colocar la edad, ¿no? En este caso, la edad va a ser un entero y nota de que yo lo tengo con null, ¿no? Esto pues preveyendo de que tal vez cuando yo esté capturando la información del estudiante, ya sea que venga tal vez por algún proceso batch donde se encuentren en algún CSV, pueda de que el valor de la edad no se haya capturado, entonces voy a ser un poco más permisivo, ¿no? A nivel de inserción en la base de datos, en el caso cuando yo no tenga una edad registrada. Entonces, este no lo vamos a colocar con este signo de exclamación porque nuevamente no es un valor obligatorio. Ahora, aquí es muy importante entender un poco las relaciones a nivel de objetos que nosotros vamos a estar tratando de especificar. En sí, nosotros sabemos que un estudiante pues realmente tiene varias clases, ¿no? En las que él puede estar inscritos. Como una clase puede tener también varios estudiantes también, ¿no? Que pues por eso viene siendo un poco como esa relación de muchos a muchos. Entonces, uno de los atributos que yo voy a querer tener dentro de esta estructura de estudiantes van a ser las clases. ¿Por qué? Porque cuando yo consulte un estudiante, yo quiero que venga el arreglo de las clases en las cuales este estudiante está inscrito como tal. Pero para poder hacer eso, yo primero tengo que definir, ¿no? Lo que viene siendo el type de estudiante clase. Estudiante clase. Que este type, pues como lo puedes observar, se parece muchísimo a la tabla que nosotros tenemos en esta parte de aquí. Entonces yo sé que a través de esta tabla yo puedo saber en cuántas clases un estudiante está matriculado como tal, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a hacer también el mismo ejercicio. Vamos a ver los tipos de datos que tenemos en estudiante clases y vamos a tratar de colocar pues, a ver, tal vez no el mismito valor acá porque este sí va a servir mucho más bien a nivel de referencia, pero sabemos que estudiante clases pues realmente a nivel de objeto el estudiante ID lo que representaría va a ser al estudiante como tal, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo lo voy a representar como que un estudiante, ¿no? El tipo de datos, ¿no? De ese estudiante va a ser estudiante como tal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nota que básicamente este estudiante, de acuerdo, que yo tengo en esta parte de acá, ¿sí? Va a ser básicamente este tipo de dato que yo estoy especificando acá, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, como puedes ver, yo lo que estoy tratando de omitir son esos IDs donde yo estoy haciendo el foreign key o la referencia, porque yo preferiría que se vea mejor el objeto que representa ese ID. Ahora que pues yo ya tengo definido esto de acá, aquí ahora yo ya puedo especificar cuáles son las clases a las cuales este estudiante ha sido inscrito o él ha tomado. Ahora, claramente como entre estudiantes y clases es una relación de uno a muchos porque un estudiante puede estar en múltiples clases. Esto lo vamos a representar como si fuese un arreglo.
este arreglo, ¿no? Por lo menos en GraphQL, la manera en cómo lo vamos a representar es a través de los corchetes. Y dentro de los corchetes vamos a colocar cuál es el tipo de datos que a mí me va a ayudar a poder hacer esa relación, que en este caso va a ser la relación de estudiante-clase, ¿de acuerdo? Recuerda, estudiante y clases tienen una relación de uno a muchos y esa relación de uno a muchos está representada a través de la tabla estudiante-clase, que a nivel de tipo en GraphQL ya lo tenemos representado en esta parte de acá. Dicho eso, ahora si nosotros quisiéramos representar lo que es la clase como tal, ¿no? Recuerda que acá la clase en SQL lo tenemos de esta manera. Nota que estoy tratando de colocarlo en singular, pues también para que haga un poco de sentido. Entonces tenemos el ID, tenemos el nombre y tenemos la descripción. Entonces vámonos acá, vamos a hacer el mismo ejercicio. Nos vamos a tener el ID, vamos a tener el nombre, que va a ser un string, y vamos a tener la descripción, ¿de acuerdo? Que va a ser de tipo string también. En este caso, el string lo voy a dejar sin el signo de interrogación, porque como puedes ver en el modelo de datos, ID es not null, nombre es not null y descripción es null, ¿no? Por lo cual sabemos que puede estar nulo este valor. Y nuevo, ahora, una clase, nosotros que sabemos que una clase puede tener matriculado a muchos estudiantes, ¿de acuerdo? Y esa relación, ¿no? De que una clase puede tener muchos estudiantes, la podemos resolver mediante estudiante clases, ¿de acuerdo? ¿No? Podemos tener esa referencia mediante esta tabla, por lo cual aquí también vamos a especificar que clase, ¿no? Vamos a ver, va a ser una, vamos a ver, sí, que estudiante clase, ¿no? Va a ser de tipo clase, ¿no? Va a ser de este tipo de datos que vamos a tener en esta sección de aquí. Nuevamente, recuerda que en GraphQL lo que tratamos de evitar, ¿no? A nivel de modelo de datos, vamos a ver las tablas otra vez, son como estas columnas que hacen la referencia, ¿no? Entonces aquí lo que tratamos de colocar es el objeto al cual él está refiriendo como tal. Y recuerda de que estudiante clases, pues de una u otra manera, básicamente tiene que hacer referencia a tres objetos: al objeto del estudiante, al objeto de la clase y al objeto de la observación, ¿no? Por el momento ya definimos el objeto de estudiante, el objeto de clase, estudiante clase, entonces va a tener esta relación. ¿Cómo sabemos cuándo va con entre corchetes o no? Pues te lo dice la misma relación, ¿no? Aquí recuerda de que estamos hablando, cuando ya estamos hablando de esta tabla, no estamos hablando de un único registro, ¿no? Por ejemplo, si yo le hago un select a este de acá, vamos a colocar un top 1 ahorita, solo para que pues, se entienda de que vamos a hacer la relación solamente de un registro. Entonces yo aquí estoy hablando, o velo como si fuese una instancia, ¿no? De aquí yo tengo la instancia de estudiante clases, y en la instancia de estudiante clases yo tengo este registro, ¿de acuerdo? Donde este registro de acá, ¿no? Me dice que este estudiante ID, que es el 1, va a hacer referencia claramente a un único registro también dentro de la tabla de estudiantes. ¿Por qué? Porque ahí, ¿no? O sea, viendo esa tabla, esa tercera tabla que se genera, ahí ya en esa dirección ya le estaríamos hablando como si fuese una relación de 1 a 1, ¿no? Cuando va de estudiante clases a estudiante es de 1 a 1. Pero cuando hablamos de estudiantes hacia estudiantes clases es una relación de 1 a muchos. ¿Por qué? Porque claramente en estudiantes clases yo puedo encontrar más de una vez este código que yo tengo aquí, ¿no? Y lo podemos corroborar, ¿no? Vamos a quitar este top 1, ¿no? En esta parte de acá. Y lo podemos corroborar porque si yo hago aquí donde estudiante ID, ¿no? Sea igual a 1, nota que yo tengo dos registros, ¿no? Lo cual termina de corroborar de que estudiante clases, ¿de acuerdo? Aquí está representado, ¿no? De que puede estar varias veces, pero
si me voy hacia la tabla de estudiantes, el ID lo voy a encontrar una única vez. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda que el ejercicio que te dije aquí en el top 1, no, de esta parte de acá es porque estamos hablando de un único registro, de una única instancia como tal. ¿De acuerdo? Y este estudiante ID lo encuentro una única vez dentro de la tabla de estudiantes. Pero si lo hago al revés, ¿no? El ID del estudiante que yo tengo aquí lo puedo encontrar varias veces en esta tabla de acá. Ok, entonces una vez entendido esa parte de acá, pues sabemos que por esa razón no va dentro de corchetes en esta sección de aquí, pero sí iría dentro de corchetes en esta parte de acá. ¿Por qué? No, ahora viéndolo a nivel de clases, pues yo sé que estudiantes, por ejemplo, no, yo podría tener estudiantes en esta sección de acá, va a ser, vamos a ver, de estudiantes clases, ¿no? De la misma manera, ¿no? Porque yo voy a resolver esos estudiantes que están matriculados en esta clase mediante esta estructura que yo tengo en esta sección de aquí. Y por último, pues nos haría falta el type de observaciones. ¿De acuerdo? Y type de observaciones va a tener pues, también un ID, que en este caso era pues, el que representaba su llave primaria. Y aquí vamos a tener a la descripción. Va a ser 2 puntos string. ¿De acuerdo? Y lo vamos a poner con signo de exclamación, ¿no? Porque en este caso para la observación eran not null los dos campos. Nota que aquí realmente a mí no me interesa saber si esas observaciones a qué estudiantes fueron asignadas. Vamos, lo podría hacer, pero pues estaría un tanto redundante porque de estudiantes, cuando tenga las clases, yo voy a poder saber en qué clase estaba y mediante esto, pues yo voy a saber la observación también, ¿no? Entonces, sí lo podría hacer, ¿no? De decir aquí, por ejemplo, en observaciones, estas observaciones a qué estudiantes fueron asignadas, ¿no? Y aquí claramente esto, estudiantes, yo lo voy a poder resolver mediante la relación de estudiantes clases también. Pero vamos, no siento que aquí tal vez no haría tanto sentido, ¿no? Hacerlo eso, o lo podemos resolver con un query que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando empecemos a ver genuinamente qué son los resolvers como tal. Entonces vamos a dejar observaciones, ¿no? Hasta ahí nomás. Y claramente aquí pues sí me interesa, ¿no? Porque en la tabla de estudiantes clases tengo la observación también. ¿De acuerdo? La vamos a colocar así, que va a ser de tipo observación. Observaciones. No, esto lo vamos a dejar en singular para respetar. Observación. ¿De acuerdo? Y lo vamos a dejar observación aquí también. ¿De acuerdo? Y por último, me haría falta la nota. De aquí, ¿no? Para poder saber cuál fue la nota que sacó y la vamos a dejar como un float. Recuerda de que cuando definimos esta tabla, en notas, vamos a ver, lo dejamos con un decimal 52, por lo cual lo vamos a manejar esto como un punto flotante. Ahora que ya entendemos, ¿no? Cuáles son esos esquemas, ¿no? Esos tipos de datos que a mí me van a servir, ahora lo que yo ocupo definir son cuáles son los queries que yo voy a querer resolver mediante todas estas estructuras de datos que yo definí en esta sección de acá. Entonces, recuerda de que en el index que teníamos en esta sección de acá, yo tenía query, de acuerdo acá, type query y cuáles son los queries que yo voy a querer ejecutar. Entonces, me voy a ir acá al esquema nuevamente y voy a colocar entonces acá type query, ¿de acuerdo? Ahora, este type query que yo voy a tener acá, yo voy a querer resolver el query de estudiantes, ¿de acuerdo? De estudiantes, que es distinto a esto de acá, y esto me va a retornar un arreglo de estudiantes.
¿de acuerdo? Voy a querer resolver el query de clases también, que este me va a resolver a clase, ¿no? Un arreglo de clases. Y voy a querer resolver también el query de observaciones, que esto me va a devolver como un arreglo de observación. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, estas son como las tres estructuras pues, más importantes que yo voy a querer estar resolviendo. Recuerda nuevamente que estudiante me va a resolver un arreglo de estudiantes y prácticamente va a tener dos niveles, ¿no? El nivel del arreglo de todos los estudiantes y por cada estudiante voy a tener el arreglo de clases en las que este estudiante ha sido matriculado. Si quiero resolver clases, también va a tener dos niveles. ¿Por qué? Porque me va a devolver el arreglo, ¿no? De cada una de las clases, ¿no? Por cada clase voy a tener su ID y su nombre. Y el segundo nivel va a ser los estudiantes que están inscritos en estas clases como tal. ¿De acuerdo? Entonces, estos son un poco los tipos de datos o el esquema con el que vamos a estar trabajando con este proyecto de acá. Una vez que ya tenemos listo esto, vamos a hacer este module.exports y vamos a exportar types defs, ¿no? Que es básicamente lo que definimos todo en esta sección de acá. Vamos a dejar este video hasta aquí, ¿no? Para poder dejar modelo de datos, ¿no? Hasta esta parte. Trata de repasar un poco cuáles fueron las tablas que creamos. Y un poco aquí también este modelo de datos que estamos definiendo realmente no es muy complicado, es un modelo muy conceptual. Recuerda de que lo puedes leer de la siguiente manera. Vamos a tener un objeto que se llama estudiante, que claramente un estudiante tiene varias clases matriculadas. Esas varias clases matriculadas las vamos a resolver mediante esa tabla, ¿no? Que salió de esa relación de muchos a muchos que se llama estudiante clases. Vamos a tener un objeto clase, donde un objeto clase sabemos que va a tener múltiples estudiantes matriculados. ¿Cómo vamos a resolver cuáles fueron esos estudiantes que estaban matriculados? Mediante estudiante clases. Vamos a tener una colección de observaciones, donde nuevamente aquí pudimos haber dicho, ok, pero yo quiero saber esas observaciones a qué estudiantes se les asignaron. Pero bueno, nuevamente, no, eso siento yo que queda un poco más natural, pues viniendo directamente del estudiante, ¿de acuerdo? Y vamos a tener, entonces, observaciones, lo voy a dejar súper sencillo y lo voy a dejar nada más así, ¿no? Y vamos a tener estudiante clase, que es la más, no importante, pero sí vital porque es el pegamento que tenemos entre estas de acá, donde vamos a tener al estudiante, la clase y la observación, ¿de acuerdo? Y los queries, pues básicamente van a ir alrededor de estudiante, clases y observaciones. ¿Por qué no va a ir alrededor de estudiante, clases? Porque estudiantes, clases nuevamente es el pegamento que a mí me va a servir para poder saber qué clases pertenecen a este estudiante o qué estudiantes tiene esta clase como tal, ¿de acuerdo? Por eso es que a estudiante clases no lo estoy metiendo dentro de los queries, porque lo natural, ¿no? Cuando nosotros hagamos las consultas a nivel de GraphQL va a ser devuélveme estudiantes, devuélveme clases, ¿no? Ahora, si queremos algo más complejo como, qué sé yo, devuélveme de estudiantes que hayan tenido mayor nota, etcétera, etcétera, pues ahí ya hay que meter filtros que lo vamos a ver en una sesión más aparte. Vamos ahorita con lo básico y después vamos a irlo complicando un poco más. ¿Ok? Entonces lo vamos a dejar hasta esta parte de acá. Después vamos a empezar a hablar de los resolvers, que es básicamente cómo yo voy a empezar a construir todos esos datos que voy a estar consumiendo, ¿de acuerdo? Que voy a estar consumiendo y los voy a estar devolviendo a través del servicio de GraphQL que estoy construyendo.